Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión vamos a introducir de nuevas, porque no los tenemos en el canal, a Los Ángeles Negros en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, en vivo. Sabéis que cuando introduzco un cantante, un grupo, un solista en el canal, pues me gusta investigar un poquito sobre ellos o sobre ¿no? En cuestión. Así que voy a mirar a ver qué nos puede informar Wikipedia, a ver qué nos puede informar Internet para saber un poquito más de ellos, ¿de acuerdo? Ahora mismo vengo. Ya estoy aquí. Los Ángeles Negros es una agrupación musical chileno de baladas, boleros, grupero, pop y rock, fundada en San Carlos, actualmente región de Ñuble, en marzo de 1968 por los músicos Cristian Blaser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio Rojas, que entonces reclutaron a quien fue el primer vocalista, Germain de la Fuente. Desde su fundación alcanzaron rápidamente la fama internacional. Sin embargo, en 1973 comenzaron una crisis que derivó en la renuncia de Germain de la Fuente a la banda en 1974 para continuar un proyecto personal en México, denominado Germain y sus Ángeles Negros. El resto del grupo, entonces dirigido por Nano Concha con Luis Astudillo en la batería y con el nuevo vocalista Ismael Montes, continuó su carrera en Chile, manteniendo a México como uno de sus principales lugares de presentaciones. Una nueva crisis en 1992 dividió nuevamente a la banda que, a pesar a lo anterior y a las sucesivas disputas, después entonces ha conseguido mantenerse vigente hasta día de hoy. Así que ya sabemos un poquito más de Los Ángeles Negros, que me habéis pedido muchísimo en el canal, muchísimo. Sabéis que yo no hago excepciones de grupos y demás, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que todo no lo puedo reaccionar porque no nos lo permite YouTube, ¿vale? No nos lo permite YouTube. Yo me tengo que regir a las normas que nos pide YouTube, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright y para no tener problemas de derechos de autor hay que ir parando el vídeo cada 7-8 segundos. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Tenéis ahí mis listas de reproducción del canal, donde tenéis ahí también cómo colaborar con el canal, y sobre todo, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es gratis totalmente, no os conlleva nada, darle al botoncito rojo, suscribirme, y os suscribéis y ya está. Y os suscribís y ya está, no pasa nada. Y no hay nada malo, de ello no hay nada malo. Simplemente pues que te reirás, que llorarás, que te lo pasarás bien, que te divertirás, conseguirás pues reacciones honestas, sinceras. Si os gusta la sinceridad, pues este es vuestro canal, ¿no? Un poco de todo. Mis covers, mis canciones inéditas, también las tenéis en el canal para lo que necesitéis. Así que vamos a empezar con Los Ángeles Negros, desde el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, en Ayer preguntaron por ti. Si funciona, seguiremos con ellos en el canal. Vamos allá. Eso ha sido la guitarra. La guitarra con el pedal, mientras tocaba, decía con el pedal. Es muy ochentero ese sonido. Ayer preguntaron por ti. Vale. Ayer, una voz con mucho aire y encima un vibrato muy bonito. Ha empezado con una voz muy de aire, ¿vale? Una voz bastante aguda, ¿vale? Para voz femenina, o sea, para voz masculina, una voz muy aguda y con mucho aire. ¿Qué pasó? Es que todo terminó. Tiene ese vibrato, es que todo terminó. Vibrato laríngeo, terminó. Es un vibrato laríngeo totalmente, ¿vale? Ayer preguntaron por qué.
habéis dado cuenta que depende cómo vocalice, le suena la vocal ayer. Así en plan exagerado, ¿vale? Es para que veáis la importancia que tiene vocalizar. Eso es vocalizar en una canción, el que tú vocalices bien para que suene bien la canción, para que se escuche bien la canción, ¿no? Y luego, una vez que vocalizas, ya puedes vocalizar como te dé la chingada gana, ¿vale? Como quieras, puedes vocalizar. Pero es muy importante vocalizar de primeras. El amor se alejó de los dos. Está jugando mucho con la cámara y eso mola. Eso me gusta, porque además es que es de, no sé, es de muy profesional, no sé, me parece muy, muy de profesional. Ayer preguntaron por qué. Ha subido más a una voz de cabeza, con un vibrato estupendo, es una voz muy, muy dulce, ¿no? Al oído muy dulce. Tantos sueños dejamos. Tiene lejanos, esa pronunciación de las... muy bonita. Ayer preguntaron por ti. Ahora yo creo que se preguntaron por ti. Yo creo que ahora viene el de pecho, que es... a ver, que a lo mejor me equivoco. De nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? No ha culminado la canción, evidentemente, porque acaba de empezar. La culminación de la canción está más que nada al finalizar la canción, ¿vale? En todos los aspectos y en todas las canciones, habidas y por haber, la culminación de una canción es al final del todo, es cuando más da el cantante, ¿no? Sigue con esa voz muy aguda, con esos vibratos estupendos, muy bien regulados, ¿de acuerdo? Y con mucho aire la voz, mucho. Y yo les tuve que decir que ya todo terminó. Ha subido a una voz más de cabeza, los coros perfectos, extraordinarios, súper bonitos, quedan ahí, esos coros quedan extraordinarios. Y la verdad es que el estribillo le exige el que él dé más de sí perfectamente, llega a la perfección, es una voz preciosa, es una voz, te da muchas ganas de escuchar siempre, ¿no? Al oído, es una voz dulce. El amor se nos murió. Vale, al final de las frases, al final de las frases, creo que empuja un poquito, ¿vale? Al final se quedó, empuja ahí un poquito. Es como que está un poquito apurado ahí a la hora de terminar las frases. El vibrato lo hace estupendo, lo hace maravilloso, o sea, no me esperaba tampoco que utilizara tantísimo vibrato, cuidado, lo está utilizando en todas las frases. Creo que también será característico de él. Creo que él no es el cantante principal, o si no, será otro de los cantantes principales. No lo sé, pero creo que no es el cantante principal, porque me habéis pedido Los Ángeles Negros, pero sí que es verdad que he estado mirando vídeos y cantaba otro hombre. Entonces, bueno, he elegido esta porque los vídeos de Bebo son imposibles de reaccionar, ¿vale? Los vídeos de Bebo, da igual que me los mandéis, que no los puedo reaccionar, no nos dejan. Para parar los vídeos de Bebo cada 3 segundos, imposible, así no se puede trabajar. Y tenemos que trabajar con unas directrices que nos marca YouTube, evidentemente. Una lágrima oculté. Como hay frío quedó. Es muy bonito porque hace una escala ascendente del frío al dolor, con ese vibrato estupendo también, ese vibrato lo tienen toda la canción, en todas las frases. Tanto tiempo nos dijimos adiós. Y aún me preguntan por ti. Pues me gusta bastante porque además es que juega con muchos ritmos diferentes, ¿vale? Son muchos ritmos diferentes, son muchos compases diferentes. Los coros están perfectos, la guitarra suena estupendamente, o sea, ese efecto de... ese efecto me encanta, es muy ochentero ese efecto, ¿no? Por lo menos aquí en España, cuidado, en España ese efecto era muy ochentero, ¿no? De grupos de los 80.
Y ya os digo, o sea, una voz para nada lineal, tiene unos vibratos preciosos y la verdad es que, bueno, mm, vamos a ver con qué sigue. Qué bonito se siente estar con este público bonito. Suena muy bonito. Ayer preguntaron por qué. Ha empezado otra vez con mucho aire. Ayer preguntaron por qué. Ha empezado con mucho aire también ahí esa frase, ¿no? Seguimos otra vez, hemos empezado otra vez con la primera estrofa, ¿vale? Esto es la estrofa. Tantos sueños dejamos. Como hablada también, ¿eh? O sea, lo ha hecho en la primera estrofa y lo ha hecho en esta segunda también, ¿eh? La primera estrofa no he dicho nada porque digo, pues a lo mejor la hace así porque, no sé, ¿no? Le ha apetecido hacerlo así porque cuando cantamos en directo cambiamos lo que nos apetece en las canciones, ¿no? Unos más, otros menos. Ayer preguntaron por qué. De nuestro amor, de nuestros sueños. Cambia muchísimo el tiempo de la canción, en muchos sitios. Cambia mucho el tiempo de la canción. La guitarra suena muy bien y además es que no sé por qué le enfocan mucho. Debe de ser una parte fundamental de ellos, ¿no? De Los Ángeles Negros, el guitarrista, ¿no? Que ya, como vemos, pues tiene sus años. Entonces yo creo que aquí es la parte fundamental también en esta canción, la guitarra. Por lo que estoy escuchando, ¿eh? Es una parte fundamental. Que yo les tuve que decir. Creo que empuja mucho, cuidado. Y yo les tuve que decir. Es como que empuja mucho, tiene mucha tensión. Creo que tiene mucha tensión en lo que son las cuerdas vocales. No lo sé, esa es mi impresión, cuidado. No le he escuchado ningún otro tema. Que ya todo terminó. Ha hecho un melisma ahí, muy pequeñito. Y luego sigue con ese vibrato con una voz de cabeza estupenda también. El amor se nos murió. Ahí tenéis a la batería. Cuidado. Ahí tenéis a la batería. ¿Dónde me lleva los cascos? Ahí. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Pobrecito mío, que se le habrá echado hacia adelante y no tiene ni tiempo ni para ponérselo para atrás. Claro, las dos manos ocupadas, pues ya me contarás. No, pero fijaros una cosa, a ver, tienen su edad madura y la verdad es que para el escenario, chapó por ellos, cuidado, súper bien por ellos, porque suenan espectacular, ¿vale? O sea, si suenan así cuando son mayores, creo intuir que debieron de ser de jóvenes espectaculares, o sea, espectaculares. Deben de tener un público de hace años, porque evidentemente ya habéis visto que el teatro está petado, no, lo siguiente. Que empuja, empuja. Todo en sueño se quedó. Empuja mucho, creo que empuja mucho cantando y más en los finales, en los finales. Ya me dejaréis en comentarios si este hombre, creo que no, será el cantante o diferentes cantantes, ¿no? Pero por lo que yo sé y he visto en otros vídeos al principio, salía otro cantante. No sé si este será otro segundo cantante que tienen. Imagino que sí, intuyo que sí, que será otro segundo cantante, ¿no? O uno de los cantantes principales que tienen. Una lágrima oculté con dolor y mi cuerpo muy frío quedó. Los coros están muy bien hechos, ya os digo, el guitarrista también está haciendo coros y es totalmente en directo. Os puedo decir que esto es totalmente en directo, totalmente en vivo, en vivo. Las voces, los coros, los instrumentos, todo es en vivo. Se nota muchísimo. Yo auditivamente lo noto muchísimo. Yo no sé vosotros, pero yo lo noto muchísimo. Hubo una reacción de Juan Gabriel también en el canal, Debo hacerlo, y yo tenía mis dudas de que fuera en directo, que fuera en vivo. Algunos comentarios me dijisteis que era playback, otros comentarios me dijisteis que era en directo. Yo no pondría la mano en el fuego, ¿vale? Pero yo juraría que era playback,
que tendría el playback por debajo suyo y el micrófono un poquitito abierto para poder hablar con el público, interactuar con el público. Yo juraría que sería algo de eso, pero esto no, o sea, esto es totalmente en vivo, esto está claro, o sea, está clarísimo, está clarinete de que esto es en vivo totalmente. Tanto tiempo nos dijimos adiós. Yo me preguntan por ti. Tiene un vibrato precioso, o sea, un vibrato precioso, precioso, o sea, precioso. La, 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 la. Es que creo que fuerza muchísimo. Creo que está forzando muchísimo. Creo que está forzando muchísimo. Corregirme si me equivoco, que me puedo equivocar, ¿vale? O sea, corregirme si me equivoco. Corregirme sobre todo con educación, por favor. Creo que está empujando muchísimo cantando. Está muy tensionado todo lo que es las cuerdas vocales. Está muy tensionado, no sé, me da esa impresión. La, 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 la. La, 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 la. El vibrato sigue siendo excepcional. Pues, ¿qué os puedo decir de Los Ángeles Negros? A ver, yo realmente no sé si este será el cantante principal o será uno de los cantantes principales, que pueden haber dos, pueden haber tres, los que ellos consideren, ¿no? Lo más adecuado. Pero yo creo que este hombre, aparte de tener una voz magnífica, porque eso no cabe ninguna duda, que tiene una voz magnífica, tiene una voz extraordinaria. Ya sabéis que yo soy muy sincera y si digo que algo no me va, no me va. Pero lo he notado muchísimo que está como que empujando mucho, como que está muy tensionado cantando. No sé si será de que él canta así o no, no lo sé, ¿vale? No lo sé porque es la primera vez que los veo. Entonces, no tengo ni idea, ¿no? Pero creo que está muy tensionado, las cuerdas vocales. A lo mejor me equivoco y canta así, cuidado. Y ya os digo que tiene una voz extraordinaria, ¿no? Pero en cuanto a tecnicismos, lo veo como que muy tensionado. Pero bueno, son cosas que yo voy apreciando conforme yo voy viendo las cositas, ¿no? Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. No la voy a hacer muy larga porque si no esto va a ser extraordinariamente largo. Sé que a mucha gente le gusta porque le gusta saber la discografía de su cantante favorito, le gusta ver imágenes de su cantante favorito, que sepáis que me cuesta de 5 a 7 horas editar un vídeo para que luego, pues yo que sé, haya comentarios en plan de... Pues es que el vídeo empieza a los 7 minutos. Alma Cándida, ¿tú has visto el principio del vídeo? Que estoy hablando de tu artista favorito. Se supone, porque si no es tu artista favorito no sé para qué entras a la reacción, pero bueno, o sea, estoy explicando un poco la vida de tu artista favorito, del grupo favorito, de vuestro grupo favorito. Entonces me tomo la molestia de hacer estos vídeos y me cuestan de 5 a 7 horas hacerlos, buscando imágenes, editándolo. Hago yo todo, señores, todo lo hago yo. ¿Vale? Todo, llevar mis redes sociales, editar los vídeos, todo lo hago yo, todo. Contestaros, leeros todos los comentarios. Entonces, evidentemente, tener un poco más de comprensión en algunas ocasiones. Que sé que la mayoría lo entendéis, ¿vale? Pero que es que yo, para mi salud mental, pues sí que es verdad que me gusta mucho el explicarlo, ¿no? Pero sé que la mayoría, pues lo entendéis, es que es así, ¿vale? Porque estáis ahí, ¿vale? Porque estáis ahí y os noto siempre. Muchísima gente, muchísima gente. Amores, muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo en esta reacción. Gracias por estar conmigo de la mano siempre en el canal. Sabéis que si os gusta el contenido, suscribiros. Es gratuito. Simplemente tenéis que darle al botón de suscribirme, al botón rojo que tengo aquí abajito, en esta parte, perdón, por aquí abajito tenéis el botón de suscribirme, ese rojito que veis por ahí. Le dais ahí y ahí estaréis colaborando a que el canal continúe, ¿de acuerdo? Si queréis pasarlo bien, si queréis, pues eso, pues reíros, directos, llorar, bailar, de todo, de todo. Escucharme cantar, todo lo tenéis en el canal. Así que, amores, un besazo muy grande. Desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano y no soltarme nunca. Chao.